Buen día, ¿qué tal, Alma? Buen día, Judith. Buen día, Nicolás. Buen día, Florencia. Buen día, Brian. Buen día, Fátima. Buen día, Romina. Buen día, Florencia. Bien, el tema que vamos a ver hoy es la parte de motores, práctico número 5, siguiendo los esquemas que tenemos planificados con el profe. Así que ya vamos a compartir la pantalla. Motores asincrónicos o asíncronos. ¿Cuál es el objetivo del práctico este? Calcular la potencia de un motor según la necesidad de consumo, escribir los datos de placa del motor, identificar los componentes de un motor. Ejercicio número 1, un motor asincrónico trifásico de 30 kilovatios en el eje, 3 por 380 voltios, 50 Hz, trabajando a potencia nominal, gira a 715 RPM. Calcular la velocidad sincrónica, el número de polos, el deslizamiento a plena carga, la frecuencia de la corriente estatórica, la frecuencia de la corriente rotórica. Habrán visto en teoría que la velocidad se calcula como 60 por la frecuencia dividido el número de par de polos, ¿sí? Donde n es la velocidad, que se da en revoluciones por minuto, f es la frecuencia, que en este caso nosotros utilizamos 50 Hz, y p es el número de par de polos, ¿sí? En este caso, el problema teníamos que era de 715, entonces reemplazando la fórmula
Para sacar la velocidad sincrónica encontramos que P igual a 60 por F por N. Reemplazamos los valores. Nos da aproximadamente 4,2. Eso significa que el número de polos es igual a 4. ¿Sí? El número par de polos. Entonces, ahí podemos sacar N, ya obtenemos P, y tenemos que 750 RPM. ¿Bien? Esa era la velocidad sincrónica que teníamos. El número del par de polos ya lo sacamos anteriormente, es igual a 4. El deslizamiento a plena carga, ¿sí? Conocido como S, es la velocidad sincrónica menos la velocidad del rotor, dividido la velocidad sincrónica multiplicado por 100. Reemplazamos esos valores, 750 el calculado, menos 715 que es dato, dividido 750, calculado, y llegamos a 4,67%. ¿Bien? La frecuencia de la corriente estatórica, frecuencia igual a P por N, dividido 60, y de ahí sacamos, digamos, la frecuencia estatórica, que es dato 50 Hz. ¿Sí? Frecuencia de la corriente rotórica, acá aplicamos el deslizamiento por la frecuencia que tenemos estatórica, y obtenemos que la frecuencia de la corriente rotórica es 2,335 Hz, que era menos velocidad, la parte de la corriente. Eso es todo para el ejercicio número 1. Vamos al ejercicio número 2. Dice un motor trifásico de inducción de 11 kilovatios, 3 por 380, 50 Hz, 1420 RPM. Tiene los siguientes valores. Para condiciones nominales. Rendimiento 0,87, coseno phi igual a 0,89. Determinar el número de pares de polos, la velocidad sincrónica, el rebalamiento a carga nominal, la cupla a carga nominal, la intensidad que toma de la red a carga nominal y el número de pares de polos. ¿Sí? Vamos por el número de pares de polos. Sabemos que P es igual a 60 por F dividido N. La frecuencia es 50, la velocidad es 1420. Nos da aproximadamente 2 11, significa que el par de polos es igual a 2. En lo que hace a la velocidad sincrónica, aplicamos la misma relación, nada más que ahora reemplazando, digamos, los valores de P, nos da que la velocidad es 1500 RPM. El rebalamiento o deslizamiento, como habíamos definido anteriormente, lo podemos calcular de vuelta con los valores dados. Así que tenemos que, reemplazando la fórmula, nos queda 5,33%. Cupla a carga nominal. Esta fórmula, Copeland, ¿sí? Es la que se utiliza para calcular cuando tenemos la potencia en kilovatios y cuando tenemos la velocidad, digamos, del rotor en RPM. ¿Sí? Eso nos va a dar la cupla, la carga nominal del motor. En este caso, reemplazamos la potencia, que era 11 kilovatios, la velocidad del rotor, que es 1420, y nos da un momento de 73,97 newton por metro. ¿Sí? Acá la expresión está dada, digamos, si está dada en caballo vapor, fíjense en que esta es otra relación que tienen que tener en cuenta, o si quieren hacer la conversión directamente lo mismo. Acá es 7,16 por la potencia en caballo vapor, ¿sí? Lo que hago es dividir la potencia que está expresada en kilovatios en nuestro conocido 0,736. Y acá nos da 7,54 metros kilogramos. Depende de qué unidades queramos trabajar, apliquemos una de las dos fórmulas. La intensidad del motor que toma de la red a carga nominal. El rendimiento va a ser la potencia de salida por la potencia de entrada por 100. O la potencia integrada por la potencia servida por 100. ¿Esto qué significa? Esto significa que yo la potencia que tengo en el eje, la potencia que me da el motor, esa siempre va a ser la salida o la entregada.
y la de entrada y la absorbida es la que yo voy a calcular. O sea que en los datos de placa, cuando veamos el ejercicio número 5, vamos a ver cómo se calcula, digamos, el tema del rendimiento. En este caso, fíjense que nosotros el dato de placa nos dicen que es de 11 kilovatios, dividido el rendimiento, entonces la potencia que consume ese motor, o las pérdidas de la potencia útil, va a ser 12 kilovatios. Aplicando la relación conocida para cargas balanceadas, tenemos que despejamos la corriente, digamos, de nominal de nuestro motor, ¿sí? Llegamos a la potencia de entrada, dividido raíz de 3 por la U de línea por el coseno de phi. 21,58 amperes. Es lo que el motor consume conjuntamente con las pérdidas. Lo que entrega en el eje más las pérdidas. Finalizado el ejercicio número 2. El ejercicio número 3, lo voy a leer, por eso ya lo van a hacer ustedes. Un motor trifásico de inducción de 45 kilovatios, 50 Hz, 3x220 de 6 polos, operando a carga nominal, tiene un rendimiento del 91% y consume una corriente red de 148 amperes. Las pérdidas son pérdidas en el hierro, 1200 vatios, pérdida en el cobre de estator, 1300 vatios, pérdida en el cobre del rotor, 950 vatios. Determinar la potencia de entrada, las pérdidas totales, la potencia en el hierro, las pérdidas mecánicas, velocidad nominal, la velocidad nominal y el factor de potencia carga nominal. ¿Sí? Vamos a ver, eso lo resuelven ustedes. El ejercicio número 4. Un motor de inducción de 2 polos de 60 Hz suministra 15 kilovatios, una carga a una velocidad de 3450 RPM. ¿Cuál es el deslizamiento del motor? ¿Cuál es el par inducido en el motor en newton por metro bajo estas condiciones? ¿Y cuál será la velocidad de operación del motor si se duplica su par? ¿Cuántas potencias será suministrada por el motor cuando se duplica el par? Vamos al ejercicio número 5. El ejercicio número 5 me dan la placa del motor. Este puede ser, digamos, una placa. Difieren muchas veces los datos de placa, pero la mayoría de las veces traen la tensión, delta estrella, traen la frecuencia, traen los RPM, los kilovatios y el amperaje que consumen con su factor de potencia con el que el coseno phi. Entonces me piden de esta placa del motor, según esa placa, calculame. O sea, yo tengo un motor y tengo que saber leer cuáles son los datos de placa. Y de ahí, ¿qué información puedo sacar de lo mismo? Me piden la potencia útil, la potencia absorbida, pérdidas, rendimiento, velocidad del rotor en RPM y radianes por segundo, velocidad del estator. Fíjense acá que la velocidad del rotor yo la puedo calcular en RPM o radianes por segundo. Después vamos a ver para qué nos sirve este cálculo de radianes por segundo. Velocidad del estator, número de pares de polo, deslizamiento para el régimen nominal, el par motor, la energía reactiva, capacidad del condensador para compensar la energía reactiva. Bien. Entonces, vamos a activar esto. Vamos a ver nuestro dato de placa. Entonces, fíjense ustedes que acá me piden la potencia útil. La potencia útil, ¿de dónde la voy a sacar? Vengo, me fijo, digamos, el tema de la tensión que tenemos nosotros. Si la tensión que yo tengo es de 380 barra 220 o 400 barra 230, dicen ustedes que en este dato de placa tengo para la tensión de 400, 690, ¿sí? La potencia en kilovatio útil que me da este motor es de 7,5. ¿Sí? Fíjense ustedes que acá
me expresan la tensión en voltio, si la conexión está en delta o si la conexión está en estrella. Vamos a ver quién quiere entrar. Ya estamos terminando el práctico, Adri. Hola, buen día, Adri. Ya estamos terminando el práctico casi ya. Buen día, profe, disculpe. Buen día. No, pues, lo que pasa es que pierden ustedes la clase. Yo de ahora en más ya les dije, voy a ser bastante estricto, doy mi clase y bueno, en base a la bibliografía y en base a la teoría que tienen, realizan el práctico pertinente. ¿Sí? Potencia absorbida. Ya tenemos la potencia útil, como dije anteriormente. Sacamos según la tensión que tenemos, la potencia en kilovatios. ¿Bien? ¿Cuál será la potencia absorbida? La potencia absorbida la voy a calcular teniendo en cuenta la corriente que me dice los datos de placa. Acá fíjense en que los datos de placa me dan una corriente conectada en triángulo, que es de 400 voltios, 13,4 amperes, con un coseno phi de 0,8. Entonces, en base a eso, voy a sacar mi potencia absorbida. Mi potencia absorbida, ya saben que la potencia es raíz de 3 por u de línea, por i de línea, por coseno de phi. Por consiguiente, reemplazando esos valores, 400 ya lo tengo porque es la conexión en triángulo, 13,4 es dato de placa, coseno phi 0,9 es dato de placa, entonces la potencia absorbida es 8,35 vatios. ¿Sí? Entonces me pregunta el ejercicio cuáles son las potencias de pérdida. La potencia de pérdida va a ser la potencia absorbida, que es la que ya calculé, menos la potencia útil, que es el dato de placa. Por consiguiente, la potencia de pérdida en este caso sería 855 vatios. Además me pide cuál es el rendimiento. El rendimiento, en este caso, como ya tengo la potencia útil y la potencia absorbida, hago el cociente, multiplico por 100 y encuentro que el rendimiento en este caso de este motor es del 89,8%. Velocidad del rotor. Esta velocidad del rotor la voy a sacar de los datos de placa. Fíjense acá que los datos de placa me dicen que este motor minutos para el menos 1 sería... Profe, no, disculpe, ya lo vi. Estaba preguntando de dónde salía el coseno phi, ahí lo tiene en el... Ya lo vi, perdón. Bien. Entonces, 2930. Entonces, esa es la velocidad del rotor. Ustedes saben que el más próximo a este sería 3000, o sea que ya la velocidad del estator la saco directamente por inducción sin aplicar la fórmula. Entonces, la velocidad del estator es 3000 RPM. Vamos al número de pares de polos, ¿sí? Fíjense que acá me pide, digamos, en este ejercicio la velocidad del rotor en RP y radianes por segundo, ¿sí? Entonces, vamos a calcular eso también. Simplemente lo que hacemos es aplicar en la unidad de medida correspondiente, ¿sí? Revoluciones por minuto. Este es lo que yo tenía, 3000 RPM. Vamos a hacer la conversión. Omega es 2pi, ¿sí? Entonces tengo 2pi radianes por revolución. Tengo minutos por segundo. Divido un minuto equivale a 60 segundos. Por consiguiente, la velocidad del estator multiplicando todos esos factores me da 314,16 radianes por segundo. ¿Sí? Par de polos. El par de polos, aplicando la misma relación, ya lo podemos sacar. 60 por F, 60 por 50, dividido 3000, me da que el par de polos es igual a 1. El deslizamiento o rebalamiento se denota con la letra S,
En este caso es 3.000 menos 2.930, 3.000 es el calculado, 2.030 es el dato de placa, 2,33. Y ahora viene el par de motor. El par de motor, ¿cómo sacamos? Aplicando la relación que tenemos que tener, digamos, en la frecuencia, expresada, digamos, en radianes, ¿sí? Por segundo. Entonces, la potencia útil es igual a PM, que es el par motor. Despejo acá PM, potencia útil divide esto, y me da que es la potencia del par motor es 23,87 newton por metro. Potencia reactiva. La potencia reactiva, yo tengo la tensión de línea, tengo la corriente de línea, que son datos de placa, puedo sacar la potencia aparente. La potencia aparente en este caso me da 9.284 volt-ampere. Aplicando los conocimientos que ya tenemos de Q reactivo, triángulo de potencia, es la raíz cuadrada de S cuadrado menos P cuadrado. Digamos que el Q reactivo es de 4.047 volt-ampere reactivo. Me piden que calcule qué coseno phi, aplicando las relaciones que ya vimos anteriormente. Reemplazo en mi fórmula los valores obtenidos y llego que el valor del capacitor es de 27 microfaradios. ¿Sí? Ahí se terminó el ejercicio número 6. Profe, una consulta. Cuando calculamos la potencia absorbida, ¿no lo tendríamos que hacer en estrella también? ¿O elegimos una conexión y ahí resolvemos? ¿Cuál es la tensión de línea que vos tenés siempre? Trifásica. ¿Cuál es la tensión de línea que tenés? ¿Cuáles son los valores nominales de tensión de línea? No le entiendo, profe, la pregunta. ¿Qué valores número tenés de tensión de línea? De 400 a 690, digamos, depende de la conexión. ¿No? Vos si lo tenés, digamos, en línea, ¿cuánto tenés? ¿Tenés 380 barra 220 o tenés 400 barra 230? Sí. ¿Sí o no? Entonces, Sí. ¿en qué lo conecta al motor? Lo conecta en estrella si no tenés 690. Ah, bien. Sí, ya lo entendí. Bien. Gracias, profe. No de nada. El ejercicio número 6 me pide calcular la potencia que debería tener un motor para poder levantar un peso de 1.000 kilogramos con una polea de 100 milímetros de diámetro, girando a 100 RPM. ¿Sí? Acá aplicamos la relación para calcular, digamos, en radianes por segundo la velocidad del estator, 100 RPM por 2pi por 1 sobre 60, y llegamos a que la velocidad es 10,472 radianes por segundo. Por física 2, sabemos que la fuerza que yo necesito para levantar multiplico la potencia útil igual a la potencia mecánica por omega. En este caso, la potencia mecánica, lo tomamos la fuerza por radio. ¿Sí? El radio en este caso sería la mitad de 100, sería 50 milímetros, convertido a metros, porque tengo que llevarlo a metros por la unidad que estoy trabajando, me queda 0,05. Entonces la potencia útil es 5,14 kilovatios. Ese es el motor que yo debería especificar. O sea, hay una tabla de datos y tengo que ir a un motor superior para establecer la potencia de mi motor. ¿Sí? El ejercicio 7 también es para que investiguen ustedes, según la norma IS, cuáles son las funciones de una salida motor, explique cada una de ellas. ¿Sí? Bien. Eso es todo por hoy, chicos. Así que nos estamos viendo el día jueves de la semana que viene. Estudien, éxitos. Que tengan un buen fin de semana.
Profe, Sí, Belén. disculpe, ahí el último, ¿de dónde sacó o cómo sabemos el radio? El radio, el dato es el diámetro. El diámetro son 100 milímetros, entonces el radio es la mitad del diámetro, 50 milímetros. Expresado en metros te queda 0,05. Ah, era dato de placa. No, no es dato de placa, es dato de problema. Ah, bueno, gracias. Bueno, chicos, nos vemos. Éxitos. Hasta luego, profe. Hasta luego, hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.